Muy bien, mis hermanos y mis hermanas, vamos a concluir nuestro curso hoy con la lección última sobre los atributos de Dios. Es la tercera lección sobre los atributos de Dios. Y hoy vamos a estudiar específicamente los atributos comunicables de Dios. Las semanas anteriores hemos estudiado lo que hemos llamado los atributos incomunicables. Incomunicables o no comunicables, comunicables. Estas divisiones les recuerdo que no son absolutas, ¿verdad? Quiere decir de que sí cabe alguna diferencia de opinión entre las personas y si es la mejor clasificación o no, ¿verdad? No hay que tratarlas como dogmáticas, lo que ayuda es facilita su entendimiento. Hay otras, como hemos visto, también el hecho de que le llamemos atributos o perfecciones, ¿verdad? Esos son escogencias que hacemos, pero lo importante es el atributo y lo que dice sobre Dios. Las clasificaciones no es tan importante, es más importante lo que es el atributo y entenderlo. Pero estas clasificaciones sí nos ayudan un poco. A veces inclusive resultan imperfectas, a veces al punto que no suenan calzar en algunos aspectos de un atributo. Por lo tanto, de nuevo, te recuerdo que lo importante es el atributo per se, ¿verdad? Cuando hablábamos de incomunicables, entendemos eso como aquellas que solo son los atributos que solo pertenecen a Dios, ¿verdad? J. Packard dice, son los que muestran la trascendencia de Dios y el ser bastantemente diferente que es de nosotros con sus criaturas. Entonces, J. Packard hablaba de, son esos atributos que simplemente trascienden nuestra naturaleza. La trascendencia es característica solo de Dios y esos son los atributos que se llaman incomunicables porque solo los tiene Dios, no los traspasó, no los comunicó, digamos, al ser humano. Y por ende, esto nos permite entender cuáles son también los comunicables. Entonces nos estamos refiriendo a los que él compartió con el ser humano, a los que él a algún grado comunicó con el ser humano. Entonces, que compartió, que comunicó a cierto grado con la humanidad, ¿verdad? Entonces, cuando decimos eso, de que compartió, nos estamos refiriendo que lo hizo de una manera limitada, una manera finita a las personas cuando éstas fueron creadas a su imagen. Es justamente ahí cuando nos creó a su imagen que él transmitió, comunicó, ¿verdad? Compartió eh, eh, cierto grado de esos atributos en nosotros y por eso son comunicables. Charles Ryrie, un teólogo conocido, dice lo siguiente, son aquellos que encontramos en algún limitado grado en las personas. ¿Verdad? Eso es una manera de decirlo bastante concreta. Entonces, ahora, aunque comunicables, hago la advertencia, aunque comunicables, persiste aún así una diferencia entre el atributo que Dios practica y lo que se nos comunicó. Si estuviéramos hablando del amor de Dios, definitivamente no es como el amor del ser humano, ¿verdad? Tienen cosas parecidas, pero no, el amor de Dios trasciende, ¿verdad? Es perfecto e infinito, ¿verdad? El nuestro es limitado y afectado por el pecado. Entonces, Joel Beakey dice, cita a un señor Swinock en su libro de teología y dice, incluso en estas propiedades en las que el hombre se asemeja a su creador, es extremadamente diferente a él y se queda infinitamente corto de él, ¿verdad? Entonces eso nos deja ver que vamos a estudiar los atributos de Dios, vamos a poder ver cosas análogas en nuestra existencia porque fuimos creados a su imagen, pero igualmente es solamente infinito, perfecto en el atributo en Dios mismo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con uno, nos hemos dado cuenta que algunos libros de teología empiezan con una serie, con algunos específicamente dentro de los comunicables. Yo he escogido empezar con el de santidad y lo he escogido haciéndolo con propósito y te vas a dar cuenta por qué el orden de los que estoy escogiendo. Entonces, cuando hablamos de santidad, vamos a definirlo. Le voy a pedir a doña Lore, porfa, si puede leerme la definición. Claro que sí, apartado por la perfecta majestuosidad de su ser y por su perfección moral.
Muy bien, muchas gracias, doña Lore. Ahí, si se dan Con cuenta, gusto. tiene dos partes. La definición tiene dos partes. Una que tiene que ver con su perfecta majestuosidad, apartado por su majestuosidad perfecta, por eso es santo, pero también es santo por su perfección moral. Normalmente hablamos mucho, relacionamos mucho santidad con su perfección moral y se deja por fuera que también hay pasajes que hablan de esa supremacía de él que lo hace santo, ¿verdad? Entonces vamos a ver los dos aspectos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos, ¿cuál es la base de la doctrina de la santidad de Dios? ¿Cuál es la base de esta enseñanza sobre este atributo suyo? Entonces, bueno, tiene que ver con el significado de la palabra, de cómo se usa en el Antiguo Testamento. Y específicamente, estamos hablando de la palabra, en el caso, la palabra hebrea en el Antiguo Testamento que se llama, que es kadosh, o en la palabra griega que se usa en el Nuevo Testamento para, que se traduce como santo, como, hagios, ¿verdad? Entonces, estas dos se traducen normalmente, lo que significan sus raíces son apartado o separado de lo creado. Eso es muy importante. El significado de santo es separado, apartado de todo lo creado, de todo lo que es, digamos, de este mundo, ¿verdad? Eso es lo que significa, digamos, santo. Veamos, por ejemplo, un par de pasajes que hablan sobre esta característica, que lo nombran así. Y le voy a pedir a Bernal, porfa, si me lees Salmos 71:22. Sí, claro. Y yo te daré gracias con el arpa, cantaré tu verdad, Dios mío, a ti cantaré alabanzas con la lira, oh Santo de Israel. Muchas gracias, Bernal. Entonces, pongamos atención a las cosas que dice. Está alabando, ¿verdad? El hecho que es digno de dar gracias por toda su providencia, ¿verdad? Luego habla que es digno de ser cantado su sabiduría, ¿verdad? El conocimiento suyo, su verdad. Que se le da, es digno de darle alabanza, ¿verdad? Entonces, estos componentes de su majestuosidad, ¿verdad? Y al final lo cierra con un nombre, oh Santo de Israel. Entonces, ahí lo que vemos, no nos está hablando de características morales de Dios, nos está hablando de la majestuosidad perfecta, de la naturaleza perfecta de Dios. Y por eso le llama santo, ¿verdad? Entonces hay un uso de la palabra santo que tiene que ver con su majestuosidad, con su infinidad, con su majestuosidad y trascendencia. Por eso es santo, porque es aparte de todo lo creado, singular, ¿verdad? Entonces, ese es el primer significado de santo que se da. Vean lo que dice el Levítico 10:10, y le voy a pedir a Paula, porfa, si me lo puedes leer. Paola, Paola. Paola. Yo- Perdón, ok. Levítico 10:10, y para que hagan distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Muchas gracias, Pau. Entonces ahí Listo. empezamos a ver cómo se empieza a utilizar esta separación entre lo que es apartado y lo que es del mundo, lo que es apartado para Dios y lo que es del mundo, ¿verdad? Lo que tiene relación con el Santo de Israel es apartado y se le llama santo. Y empezamos a ver esta separación, ¿verdad? Entre lo mundano y lo santo, entre lo inmundo y lo limpio, ¿verdad? Y empezamos a ver la relación entre los términos tal y como los empieza a utilizar. Entonces, muy bien, hablemos de la palabra apartado, ¿verdad? Dentro de la definición. Entonces, la definición dice, santidad significa apartado, ¿verdad? Porque es singular, ¿verdad? Porque trasciende todo lo creado. Entonces, la primera parte tiene que ver, ¿verdad? Como dijimos, con su la perfecta majestuosidad de su ser. Por eso es apartado. Entonces, dicho eso, ¿verdad? Algunos textos, esta parte de la definición, como les he dicho, tiene que ver porque algunos textos lo expresan a Dios como apartado, separado de todas las cosas creadas por su santidad, pero refiriéndose a esa perfecta majestuosidad. Entonces, esto quiere decir que hay un aspecto de la santidad de Dios
que apunta a una diferencia entre Dios y las personas, entre Dios y lo creado. Y por esa diferencia y esa brecha, es una brecha que algunos le llaman metafísica o ontológica. Cuando hablamos de ontológico, esto quiere decir de la naturaleza propia de Dios. Entonces, por esa diferencia de la naturaleza de Dios que trasciende a todo lo creado, que es por encima de todo lo creado, se le llama santo, ¿verdad? Entonces, nos estamos refiriendo a su perfección total, a su gloria, a su majestuosidad total de Dios, ¿verdad? A eso es a lo que se le llamó ahí en el texto, oh Santo de Israel. Entonces, como les digo, es un aspecto ontológico de la definición, un aspecto de la santidad de Dios tiene que ver con su naturaleza majestuosa y por eso se le llama santo, ¿verdad? Entonces, la santidad primero va a apuntar en su primera parte a la naturaleza del ser de Dios, o sea, a su deidad, ¿verdad? Va a apuntar, por ejemplo, a que eso lo hace distinto a todo otro ser, ¿verdad? Por eso santo, por su perfecta majestuosidad. Hay muy conocido teólogo, Luis Berkhoff, que dijo lo siguiente. Le voy a pedir a Daniel si me puede leer lo que dijo Luis Berkhoff. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, Absolutamente distinto de sus criaturas y exaltado sobre ellas en infinita majestuosidad. muchas gracias, Dani. Ahí estamos hablando de esa parte de la santidad de Dios, de ese aspecto ontológico, de su naturaleza, ¿verdad? El hecho que es infinito, su santidad su naturaleza es infinita y majestuosa, ¿verdad? Según Don Luis. Entonces, este aspecto de la santidad va a caracterizar sus demás atributos. Algunos dicen que la santidad es un aspecto que le brinda belleza al resto de los atributos. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de su amor, podemos decir su santo amor, ¿verdad? Porque es su perfecto, majestuoso amor, ¿verdad? Cuando hablamos de su sabiduría, ¿verdad? Podemos decir que es su santa sabiduría, refiriéndose a que esa sabiduría es perfecta y majestuosa, que trasciende todo, ¿verdad? Cuando hablamos de su justicia, podemos hablar de su santa justicia, porque su justicia es perfecta y majestuosa. Entonces, eso nos va a permitir leer el resto, digamos, de sus atributos cuando aplicamos y por eso empecé con este específicamente, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos ahora a pasar siempre sobre la santidad, pero entonces pasemos a esta, a este aspecto de la santidad, que lo que es perfecto y majestuoso lo trasciende todo lo creado, ¿verdad? Solo Dios es absolutamente perfecto en su ser, ¿verdad? Lo que es perfecto está aparte de todo lo creado, ¿verdad? Entonces, lo que es apartado, porque es perfecto, es santo. Y por eso es la definición de santidad, esa primera parte de la santidad. Porque Dios es santo, esto lo aparta a él de todo lo creado, porque él es perfecto y majestuoso y trascendiente y lo trasciende todo lo creado, por eso él es apartado y por eso lo llamamos santo, ¿verdad? Espero que eso quede claro en ese sentido, por qué llamarlo santo. Entonces, muy bien, la segunda parte de la definición dice que es por su perfección moral, ¿verdad? Entonces, esta se desprende de lo anterior, la manera en la que él actúa, la manera en la que él se desempeña, la manera en la que él funciona, la manera en la que él, digamos, ejecuta, ¿verdad? Lo hace con una ética moral, porque él es aparte de todo lo creado, porque es perfecto y majestuoso, ¿verdad? Él tiene una ética y una perfección moral completa, ¿verdad? Entonces, este es el aspecto ético, moral de Dios, ¿verdad? Que esa segunda parte de la santidad de Dios. Entonces, este aspecto está señalando la separación moral que hay entre Dios y la humanidad caída, los pecadores. El anterior apuntaba
a la brecha que hay en la naturaleza entre Dios, la naturaleza de Dios y de los seres humanos. Ahora estamos hablando de la ética, de la moral de Dios y la de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto, Dios es aparte del resto de la creación, ¿verdad? Por ejemplo, Dios existe apartado, completamente separado del pecado. Y eso lo hace muy distinto al ser humano, ¿verdad? Entonces, la santidad moral de Dios es distinta a todo lo que es externo a Él, incluyéndonos a nosotros, ¿verdad? Por su perfecta majestuosidad, por su perfecta, digamos, santidad moral, Él está aparte de todas las criaturas, ¿verdad? Y eso lo hace santo, ¿verdad? Entonces, Dios es éticamente perfecto. No tenemos nada que podamos reclamarle, ¿verdad? Él aborrece el pecado, él exige pureza a sus criaturas creadas, ya que las crió como criaturas morales para que reflejen su imagen al mundo, ¿verdad? Entonces, porque fueron creadas a su imagen, esa es la razón por las cuales Dios les exige a las criaturas que reflejen su carácter, ¿verdad? Entonces, sí, es una realidad. Él exige a sus criaturas pureza, ¿verdad? Entonces, el propósito de Dios al exigir a sus criaturas que reflejen su carácter santo, ¿verdad? Le trae gloria a su nombre, le trae gloria a sí mismo, ¿verdad? Si Dios es santo, entonces se le debe de honrar como tal, ¿verdad? Si fuimos creados para reflejarle, debemos buscar ser santos como Él, ¿verdad? Si no exige que seamos santos, Él estaría negándose a sí mismo. Si Él es santo y nos creó a su imagen, Él debe de exigirnos que reflejemos su imagen, que es aspecto de su santidad, ¿verdad? Si Él no hace eso, estaría negando y pasando por mentiroso, porque entonces no lo reflejamos. Entonces, vean la gran responsabilidad que tenemos, ¿verdad? Por eso es que Él nos exige que seamos santos. Veamos lo que dice de Levítico 11:44 y le voy a pedir a Melanie, porfa, si me lo puede leer. Porque yo soy el Señor su Dios, por tanto, conságrense y sean santos, porque yo soy santo. No se contaminen, pues, con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Muchas gracias, Mela. Entonces, vean la petición de Dios, ¿verdad? La razón, porque es una partícula de razón, el por qué, la razón. Dice, la razón es que Él es el Señor nuestro y nuestro Dios. Porque Él es nuestro Señor, Rey, gobernante, soberano, porque Él es nuestro Dios, deidad, ¿verdad? Dice, por tanto, por esa realidad, ¿verdad? Es la que lo lleva a pedirnos que nos consagremos a Él y que seamos santos, que estemos apartados para Él, ¿verdad? Y luego dice una segunda justificación, dice, porque de esa manera van a estar reflejando eh, lo que yo soy o cómo soy, que soy santo, ¿verdad? La segunda parte dice, una manera de evitar, de practicar ser santo es evitar ser contaminado, ¿verdad? Y en este caso específico era al comer de un animal, ¿verdad? Que él había identificado como impuro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver otro pasaje, Deuteronomio 6:5, y le voy a pedir, porfa, a Liz, si me lo puede. Amarás, sí, perdón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Muy bien, entonces el primero es un mandato, el segundo es la motivación para hacer lo que Dios está pidiendo, ¿verdad? Estos son 2 libros del Pentateuco, estos son 5 libros que se estudiaban juntos. Entonces las personas sabían sobre ese mandato de Dios de amarlo a Él con todo el corazón, con toda el alma, con toda la fuerza. Esto está hablando, digamos, estas 3 palabras están hablando del mismo, digamos, aspecto del ser humano, ¿verdad? Que es el ser interno, ¿verdad? El ser interno con todo el ser interno,
¿verdad? Con todo lo que somos, ¿verdad? Entonces, la santidad de Dios, su santidad moral, es la belleza, como dije al inicio, de todos los atributos. Esta santidad moral de Dios le trae una belleza especial a todos los atributos. Un autor que se llama Edward Leigh dice lo siguiente. Vean qué bello. Le voy a pedir, porfa, a Isabel, si me puedes leer lo que Leigh Edward, que vivió en los 600, en los años 1600, dijo. Con mucho gusto. Ley Edward 1602-1671. La santidad es la belleza de todos los atributos de Dios, sin la cual su sabiduría no sería más que sutileza, su justicia, su crueldad, su soberanía, su tiranía, su misericordia, su tonta piedad. Muchas gracias, Isabel. Con gusto. Entonces, veamos, partamos esa definición. Ahí, perdón, porque hay un error. La santidad es la belleza, ¿verdad? La santidad es la belleza de todos los atributos de Dios. Entonces, por ejemplo, la sabiduría, sin esa característica de perfecta majestuosidad, o sea, santa, esa sabiduría santa, esa sabiduría que es elevada por el aspecto santo, del ser de Dios, elevada a algo supremo, ¿verdad? Si no fuera así, sería simplemente información subjetiva, una opinión más, ¿verdad? Si, por ejemplo, su justicia, ¿verdad? No tiene ese aspecto de perfección majestuosa y de moralidad y de ética perfecta, ¿verdad? Entonces, más bien sería crueldad, ¿verdad? Si su soberanía, su manera de gobernar, ¿verdad? No tuviera ese aspecto santo, ¿qué quiere decir? Esa manera de gobernar que refleja su majestuosidad perfecta, que refleja su moral perfecta, su ética perfecta. Entonces, si no fuera por esa santidad, sería tiranía, ¿verdad? Y de nuevo, si fuera su misericordia, ¿verdad? Su despliegue del amor por los pecadores, si no fuera santo ese despliegue de ese amor por los pecadores, si no fuera majestuoso y perfecto, si no fuera perfecta moralmente, sería más bien una tontera, una pérdida de tiempo, ¿verdad? Algo no necesario, ¿verdad? Entonces, de nuevo, este aspecto de la santidad va a afectar nuestro entendimiento, tiene que afectar nuestro entendimiento del resto de los atributos. Recuerden que les he hablado que Dios no está hecho de partes, necesitamos ver los atributos en conjunto funcionando. Cuando hablamos de inmutable, de independiente, ¿verdad? Santo, ¿verdad? Inmutablemente, su inmutabilidad es santa, su independencia es santa, ¿verdad? No arrogante, ¿verdad? Entonces, realmente esto es una manera de verlo que cuando llegué a entenderlo se cambió mi perspectiva completa sobre, digamos, el carácter de Dios. Muy bien, ahora pasemos a una parte muy importante, ¿verdad? Y que son las implicaciones de la santidad. Número uno, bueno, esto exige nuestra adoración, la santidad de Dios, esa perfección moral y esa perfección de naturaleza majestuosa, lo que nos invitan es a ejercitar adoración. También vean lo que dice Salmo 22:3. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. Otra implicación es que se glorifica a sí mismo si se ejecuta su justicia, porque su justicia, digamos, esa aplicación de la ley sobre el pecado humano, ¿verdad? Sobre el pecado humano o el pecado de los pecadores, si él se lo ejecuta, es una muestra de su santidad, ¿verdad? El que él aplique justicia sobre el pecado del ser humano es una acción santa de él, es una implicación de la santidad. Vean lo que dice Isaías 5, 15, 16, y le voy a pedir, porfa, Ricardo, si me lo puede leer. Sí. Dice, sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. El hombre común será humillado y el hombre de importancia abatido, y los ojos de los altivos serán abatidos. Pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo
cómo se mostrará santo por su justicia. Muchas gracias, Ricardo. Creo Con que este gusto. pasaje está diciendo literalmente esa implicación, ¿verdad? Dice, el Señor de los ejércitos va a exaltarse, ¿verdad? Por la ejecución de su juicio. Si Él aplica su justicia, se exalta a Él mismo, se resalta su santidad, ¿verdad? Dice, el Dios santo se va a mostrar santo cuando Él ejecuta su justicia, ¿verdad? Entonces, esto es muy, muy, muy importante, porque muchas veces vemos a algunos cristianos y especialmente los no creyentes, ¿verdad? Hablar de que algunas acciones de Dios no son expresiones de su amor, ¿verdad? Y eso es incorrecto. Si la Biblia dice que Dios llama a algo digamos, malo, pecado, o una aberración, ¿verdad? Eso es expresión de su santidad perfecta, ¿verdad? De su majestuoso ser, expresando su perfecta moralidad, su perfecta ética, ¿verdad? Y es una expresión de su amor, es una expresión de su santidad, es una expresión de su justicia, ¿verdad? Y si practicar eso que él llama pecado, ¿verdad? El practicar su santidad es ejecutar la pena sobre faltar y quebrar su justicia moral. Entonces, el castigo de Dios, la disciplina de Dios es una expresión de su santidad, ¿verdad? Ejecutar su justicia, aplicar la ley, es una ejecución de su santidad y no podemos separarlo, ¿verdad? Incluso también es una expresión de su amor, ¿verdad? Y necesitamos ver de nuevo los atributos de manera conjunta. Otra implicación, bueno, que él reveló su santidad moral en las escrituras. No necesitamos usar nuestro ingenio para establecer lo que es santo para Dios o no. Nuestro criterio está sesgado. Necesitamos ver las escrituras como la fuente perfecta de su santidad moral, ¿verdad? Vean lo que dice Romanos 7:12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Ahí está la expresión de su naturaleza en los mandatos, en los atributos, en los mandatos, los preceptos, mandamientos, preceptos en la ley de Dios, ¿verdad? Nuestra santidad, otra implicación, se debe reflejar en nuestra obediencia a esas escrituras, a esos preceptos, mandatos y leyes. Otra implicación, que los creyentes debemos de responder, ¿verdad?, al llamado del Señor a ser santos, por amor a su nombre, ¿verdad?, para reflejar, vernos reflejando la imagen a la cual Él nos conformó. Sexto, la santidad personal es posible en Cristo Jesús. Somos habilitados por el poder del Espíritu Santo, porque Cristo derrotó el dominio del pecado sobre nosotros y con la presencia del Espíritu Santo, por medio instrumentalmente de nuestra fe en el Evangelio, ¿verdad? Él trabaja poderosamente, este Evangelio trabaja poderosamente en nosotros y hace posible que busquemos una santidad personal, ¿verdad? Que reflejemos su santidad. Séptima implicación, el Padre disciplina a sus hijos, es una acción santa, ¿verdad? El Padre Celestial hace eso para participar a sus hijos de su santidad. Ahora Él practica la disciplina, practica el castigo de una manera santa, ¿verdad? Pero entonces lo impresionante es de que la disciplina de nuestro Padre Celestial sobre nosotros, sus hijos, cuando pecamos contra Él, ¿verdad? No, lo que hace es que nos trae, al disciplinarlos, nos trae a su santidad, asumiendo que nos arrepentimos, que nos quebramos por nuestro pecado, que le confesamos nuestro pecado, que nos arrepentimos, y donde hacemos eso, Él nos está volviendo a traer a esa comunión con Él para seguir practicando su santidad. 8, debemos perseguir su santidad, seguirla, verla como un valor precioso y alto. 9, su gracia salvífica es un aspecto que resalta de su santidad, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos. Voy a hacer aquí un alto para ver si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta sobre su santidad? Manri, yo.
Sí, Ville, adelante. Ville dice ahí. Bueno, la justicia de Dios, entonces, viene de su santidad. Así es, su justicia es santa. No, no viene de su santidad, pero es otro atributo, pero su justicia es santa. Ok. ¿Verdad? La verdad es que sí, digamos, sí lo podemos, lo dije, de hecho, lo dije, digamos, la justicia es una expresión de su santidad. Sí, De su santidad, exacto. Una expresión de su santidad que se ve también en la cruz, digamos. Amor y justicia así es, son expresiones de la santidad de Dios. así es. Si Dios dice, por ejemplo, si Dios dice que Ujú. el adulterio, Ah, pecado contra él, ¿verdad? ajá, Eso es una expresión de su santidad, ok. ¿verdad? Es una emisión de un juicio, pero viene de esa moral perfecta de él, ¿verdad? Ajá, Si alguien tiene un problema con esa aseveración de Dios, es por esa diferencia que hay, esa distancia, brecha inmensa que hay entre su moral perfecta y la nuestra, ¿verdad? ok. Si alguien justifica, digamos, el adulterio, ¿verdad? Es por esa brecha, digamos, existencial que hay, ¿verdad? Ujú, Nosotros los creyentes ahora tenemos el espíritu de verdad y nos deja ver que lo único verdadero y lo único perfecto es su verdad, ya no la nuestra, y ujú, renunciamos a la nuestra, ¿verdad? ok, Y estamos sumisos a su verdad. Si Dios dice que el adulterio tiene castigo, ¿verdad? Eso es una expresión, es una ejecución de su justicia, es aplicar su justicia, pero esa acción es santa. ¿Tiene ok. sentido? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a continuar con nuestros atributos. Ahora vamos a hablar del atributo de la sabiduría de Dios. Y le voy a pedir a doña Carmen, porfa, si me puedes leer la definición. Claro. Definición. Es el uso perfecto del conocimiento perfecto de Dios para actuar de manera que se glorifique a sí mismo. Muchas La gracias. sabiduría. Ajá. Muchas gracias, doña Carmen. No, Muy muchas bien. gracias. Esa definición tiene tres partes. Dice, es el uso perfecto del conocimiento de Dios. Luego dice que el conocimiento de Dios es perfecto, ¿verdad? Dice, el propósito para actuar de manera que se traiga gloria a sí mismo, ¿verdad? Entonces, la sabiduría es el uso perfecto de un conocimiento que es perfecto para actuar en el mundo de manera que se traiga gloria a sí mismo, ¿verdad? Eso es la sabiduría de Dios. Entonces, vamos a ver por partes esta definición. Primero hablemos del perfecto conocimiento de Dios, pero es algo muy importante. Entonces, cuando hablamos del perfecto conocimiento de Dios, estamos hablando de que su conocimiento es infinito, ¿verdad? Es un aspecto de su gloria. Por conocimiento nos estamos refiriendo a que lo que Él sabe sobre todas las cosas, lo que Él ve y conoce, tanto presente, pasado como futuro, ¿verdad? Eso es infinito y es exhaustivo sobre todas las cosas. Lo que Él conoce es exhaustivo y es infinito sobre todas las cosas, ¿verdad? Veamos lo que dice Job sobre esto. Y le voy a pedir a Lorena, porfa, si me lo puedes leer. A mí, Sí. ok. ¿Podrás tú descubrir las profundidades de Dios? ¿Podrás descubrir los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué puedes tú hacer? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Muchas gracias, doña Lorena. Ok. Vean los adjetivos que utiliza, ¿verdad? Está hablando de alguna manera, de hecho está hablando que el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la perfección de Dios, trasciende, dice, altos como los cielos, ¿verdad? Dice, profundos como el Seol,
¿verdad? Más extensa que la tierra, ¿verdad? Más ancha que el mar, ¿verdad? Entonces está hablando de su naturaleza, ¿verdad? Está hablando de que su inmensidad es una expresión de su gloria, que es perfecto y que trasciende todas las cosas creadas, que el Señor sabio trasciende todo, más solamente es su sabiduría es más ancha que el mar, más extensa que la tierra, más profunda que el Seol, más alto, tan alto como los cielos, ¿verdad? ¿Quién puede saber el límite del conocimiento del Todopoderoso? ¿Verdad? ¿Quién puede descubrir la profundidad de su sabiduría? ¿Verdad? Job está hablando de todo el conocimiento de Dios que está detrás de las acciones que él hace, ¿verdad? Y eso es justamente de lo que el libro está hablando, esa perfección de Dios, ¿verdad? Muy bien. Veamos ahora Salmo 147. Le pido a Bernal, por favor, si me lo puedes leer. Salmo 147. Cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Perdón. Grande es nuestro Señor Ya. y muy poderoso. Su entendimiento es infinito. Muy bien. Muchas gracias, Bernal. Entonces veamos ahí, digamos, cómo está hablando de ese conocimiento perfecto de Dios. Es el conocimiento de Dios en ese pasaje es digno de un ser eterno. Dice, su entendimiento es infinito. Grande es nuestro Señor, muy poderoso. El que le pone nombre a las estrellas, ¿verdad? El que él cuenta el número de ellas. Pero entonces está hablando de la deidad de Dios, ¿verdad? De este ser eterno, omnisciente, omnipresente, que conoce la verdad inmediatamente, que lo hace, conoce la verdad de una manera independiente, ¿verdad? A Dios se le llama luz, ¿verdad? Y cuando se le llama luz a Dios, lo que significa es conocimiento, porque la luz revela las cosas, ¿verdad? Todo el conocimiento viene de Dios, ¿verdad? Y ese conocimiento tiene un fin, el que él lo utilice para actuar de una manera soberana y de una manera poderosa, de manera que él se traiga gloria, ¿verdad? Y eso es una definición, digamos, que es la que estamos estudiando. Entonces, ahora vamos a ver que es el perfecto conocimiento de Dios. Bueno, dijimos, es infinito, aspecto de su gloria. Sabiduría es el uso perfecto de ese conocimiento perfecto, el cual lo usa para gobernar, para actuar como soberano y de manera que se traiga gloria, ¿verdad? Y esa es la definición, digamos, que estamos estudiando. Pero vamos a ver, entonces, en síntesis, la definición lo que está diciendo es que su conocimiento perfecto está relacionado con su actividad en el mundo, ¿verdad? La sabiduría es el uso perfecto del conocimiento perfecto de Dios y eso lo podemos ver en todas sus obras, ¿verdad? Veamos Romanos, por ejemplo, 16:27, dice al único y sabio Dios, ¿verdad? Veamos Job 38, 36 y 37. Dice, ¿quién ha puesto sabiduría en lo más íntimo del ser? ¿O ha dado a la mente inteligencia? ¿Verdad? ¿Quién puede contar las nubes con sabiduría o inclinar los cántaros de los cielos? La lluvia. ¿Verdad? Entonces está hablando de esa majestuosidad de Dios, que ese uso de su sabiduría, ese uso de su conocimiento, a la hora de manejar todos los aspectos de la creación, o sea, a la hora de gobernar soberanamente la creación y sostenerla. ¿Verdad? Salmos 104, Salmos 104, 24. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Veamos aquí este aspecto aquí. La base del significado de sabiduría, ¿verdad? Habla de estas dos palabras, kakma en hebreo y sofía en griego. Entonces, estas dos palabras en el Antiguo y en el Nuevo hablan de esta habilidad práctica de Dios, ¿verdad? Y por eso
Sabiduría es conocimientos, la habilidad de Dios de poner en práctica su conocimiento perfecto a la hora de gobernar, de manera que se trae gloria. Veamos Salmo 104, 24. Y le voy a pedir a Paola, porfa, si me lo puedes leer. Claro, con mucho gusto. Dice, cuán numerosas son tus obras, oh Señor. Con sabiduría las has hecho todas. Llena está la tierra de tus posesiones. Entonces, en este pasaje estamos viendo esa habilidad perfecta, esa habilidad práctica de Dios, de usar su conocimiento, ¿verdad? Y esto se muestra en las obras que Él ha hecho, ¿verdad? Dice, con sabiduría las has hecho, ¿verdad? Con el uso del conocimiento perfecto de Dios a la hora de hacer sus obras, a la hora de actuar, de gobernar, ¿verdad? Y dice que la tierra está llena de tus posesiones, todas estas obras que has creado con tu sabiduría, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, Proverbios 3:19, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, ¿verdad? Entonces, esto de nuevo está hablando sobre las obras de Dios, producto del uso de su sabiduría, producto del uso de su conocimiento perfecto, a la hora de gobernar, a la hora de crear como rey soberano. La sabiduría es un atributo de Dios para gobernar, ¿verdad? Y eso es de lo que estamos hablando. Esta da poder a los que la poseen, ¿verdad? Ayuda a cumplir las funciones de Dios como ser soberano. Proverbios 8, 3 al 3, 13, 16. Y le voy a pedir a Dani de la Cruz si me lo puedes leer, por favor. El temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes y los nobles, todos los que juzgan con justicia. Muchas gracias, Dani. Saben, si la sabiduría de Dios Él la usa para gobernar, Él la transmite a aquellos que Él ha colocado en el mundo a gobernar para que gobiernen con esa sabiduría. Dios llama a cuentas a todos aquellos que están colocándose para gobernar. En Romanos está descrito que aquellos que son gobernantes son puestos y elegidos por Dios para castigar el mal, para hacer la justicia. Bueno, castigar el mal y hacer la justicia, esos gobernantes tienen que hacerlo de acorde a la revelación de Dios, de acorde a el carácter de Dios. Y si no, ya darán cuentas cuando están enfrente de Dios. Hitler dará cuentas, ya dio cuentas a Dios, ¿verdad? Digamos, cualquier emperador romano ya dio cuentas a Dios. Pero el pasaje lo que está diciendo es que Dios es la fuente de la sabiduría que necesitan los gobernantes y los reyes para poder gobernar. Cuando hablamos de los reyes, por ejemplo, israelitas de Israel, ellos tenían que venir a la ley, tenían que venir a la palabra de Dios por la sabiduría, por el conocimiento perfecto de Dios, para usarlo, para traerle gloria, ¿verdad? Y ese era el mandato para los reyes hebreos, ¿verdad? O los reyes israelitas. Y Dios los llamó a cuentas si no lo hicieron tal y como él lo pidió. Tanto David como Salomón pecaron contra Dios en ese sentido y Dios los llamó a cuentas. Pero de nuevo, Dios es la fuente de la sabiduría para gobernar. Muy bien, vean Daniel 20:21 y le pido a Melanie, porfa, si me lo puede leer. Sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Muchas gracias, Mela. Ahí estamos viendo de nuevo a Dios como la fuente de la sabiduría y es de ella que los reyes y los sabios pueden usar para poder hacer y ejercer sus funciones, ¿verdad?
si nosotros queremos ser todos los que aquí podemos ejercer alguna posición de autoridad, ¿verdad? La sabiduría la tenemos que obtener de Dios para poder ejercer en nuestras posiciones de autoridad, ¿verdad? Porque de Él solo viene la sabiduría que es perfecta. Muy bien. Entonces, vean lo que dice don Joel Vicky. Este es un autor que hemos venido siguiendo y le voy a pedir por favor a Liz. No estoy contando a Natasha porque sé que está enfermita, pero Natasha, si quieres que te tome en cuenta, me avisas. Entonces, Liz, porfa, si me puedes leer este aspecto. ¿Cuál parte, perdón, Manri? La de Joel Vicky. Ajá. Su sabiduría es un atributo de su señorío soberano. No hay sabio como el Señor soberano. La sabiduría es el atributo por medio del cual Dios es infinitamente hábil para crear el mundo y gobernarlo bien como su Señor. La sabiduría es la riqueza de la inteligencia real de Dios por la cual Él dirige todas las cosas a su gloria. Es el conocimiento infinito de Dios al servicio de su santa voluntad. Muchas gracias, Liz. Vean qué preciosa esa última línea. Es el conocimiento infinito de Dios, dice, al servicio de su santa voluntad. Por eso es que nosotros podemos confiar en su palabra, en sus mandatos, en sus preceptos, en sus leyes, ¿verdad? Porque ellos tienen una fuente, el conocimiento infinito de Dios, ¿verdad? Y nos expresan su santa voluntad, ¿verdad? Podemos confiar en la palabra de Dios, tenemos que buscarla para hacer todo, ¿verdad? Ella es la que prepara al creyente para darle la suficiente información que necesita para vivir bien la vida cristiana de acuerdo a la voluntad de Dios y de manera que le traiga gloria, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de otro aspecto de la sabiduría de Dios y es la que se reflejó en Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es muy importante. La Biblia, textos hablan que Cristo fue la mayor expresión, el pináculo de la expresión de la sabiduría de Dios, ¿verdad? La sabiduría de Dios se hizo hombre, se personificó, fue posible ser vista en persona, ¿verdad? Se volvió visible. Isaías 9:6 profetizó que Jesús sería un consejero maravilloso por el consejo, la sabiduría, el conocimiento que desplegaba. También después habló de que en él estaban escondidos todos los tesoros, no, perdón, que también después en Isaías 28:29 él sería un rey con un discernimiento sobrenatural. Después en Isaías 11:1 al 5, ¿verdad? Describe al ungido de Israel como aquel que tendría un espíritu de entendimiento y sabiduría. Así fue como Isaías lo vio, ¿verdad? Y así fue como lo tuvimos entre nosotros, ¿verdad? Vean cómo lo describe aquellos que lo conocieron. Y veamos, por ejemplo, Colosenses 2:3. Y le voy a pedir, porfa, a Isabel, si me lo puedes leer. Colosenses 2:3 dice, ¿en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Muy bien. Dice, el pasaje anterior, el versículo anterior dice, en Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, ¿verdad? Si estudiamos la obra y la persona y el carácter de Cristo, estamos encontrando un tesoro de sabiduría y del conocimiento. Si estudiamos sus mandatos, si estudiamos sus propósitos, sus obras, sus acciones, sus actitudes, sus palabras, nos volvemos su discípulo, estaríamos volviéndonos a ser sus discípulos, es volvernos discípulos de su sabiduría y conocimiento, es adquirir, es guardar, es volver nuestro su sabiduría y conocimiento. Eso es lo que hace un discípulo de Cristo. Por eso vamos todos los domingos, por eso venimos a cursos, por eso vamos digamos, a estudios bíblicos, para ver en las escrituras, en su palabra, el conocimiento, su conocimiento y su sabiduría. Muy bien. Vean lo que dice en Primera de Corintios 1:23 al 24. Y le pido a Ricardo, porfa, si lo puedes leer.
Ricardo, ¿estás por ahí? Sí, Manrique, perdón. Es que me costó agarrar y quitar el mute. Permitime. Sí. Dice, pero no es... Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Muchas gracias, Ricardo. No, Ahí más hay- bien perdonen que tengo que, como estoy en el teléfono, tenía que abrirlo así, ahí me atrasé, perdonen. No te preocupes, para nada, mi hermano, no te preocupes. Entonces dice, predicamos a Cristo crucificado. Entonces aquí quiero hacer notar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cruz es descrita, ¿verdad? La cruz es descrita como la más bella expresión de la gloria de Dios, como la mayor expresión de su sabiduría, ¿verdad? Dice, a Cristo crucificado, dice, esa acción de la cruz es piedra de tropiezo para los judíos. No pueden entender esa sabiduría. Se vuelve una necedad para los gentiles, porque no pueden entender esa sabiduría. Sin embargo, para los creyentes, los llamados, ya sean griegos o judíos, la cruz es poder de Dios, la cruz es sabiduría de Dios. El evangelio es sabiduría de Dios. El juicio de Dios de que todos han sido quitados de la gloria de Dios por nuestro pecado y condenados a una vida eterna en ausencia de Dios y a pagar nuestros pecados, a estar muertos espiritualmente, es expresión de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero también es expresión de su sabiduría, usando su conocimiento, su misericordia, ¿verdad? Su expresión de su misericordia. Entonces envió a su Hijo para solucionar el problema de los ofensores, satisfacer, llenar la mayor necesidad que el ser humano tiene, los efectos del pecado sobre su vida, pero también las consecuencias y la paga del pecado durante su vida. Y entonces es de su sabiduría, usa su conocimiento para gobernar en la vida de la humanidad y envía a su Hijo para ser un medio que rompa la distancia que hay entre él y la humanidad y pueda relacionarse con la humanidad, para que pueda haber comunión con la humanidad. Eso es el acto sabio de Dios. Y entonces lo entrega voluntariamente. El Hijo se somete voluntariamente y es crucificado en nuestro lugar por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Al mismo tiempo resucitó al tercer día, rompiendo el poder de la muerte por el poder del Espíritu en su ser, de nuevo, a expresiones de su sabiduría, y entonces rompió el poder de la muerte. Y entonces ahora está sentado a la derecha del Padre gobernando. Y él ordenó a su iglesia, parte de la expresión de su sabiduría, que predicara el evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús por medio de la fe, por gracia, por fe. Entonces, cuando eso sucede, se ejecuta la sabiduría de Dios. Cuando se predica el evangelio y se predica a Cristo, entonces, eso es parte del plan sabio de Dios, el evangelio. Y eso es lo que 1 Corintios nos está diciendo, ¿verdad? Es parte de la sabiduría de Dios. Esa sabiduría nos trajo salvación y nos trajo vida eterna, ¿verdad? Efesios 3, 8 al 11. A mí se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a la luz, o sea, conocimiento, de este modo, la infinita sabiduría de Dios. Entonces, vean cómo está diciendo que las riquezas en Cristo Jesús se está refiriendo al evangelio de Cristo y la riqueza que éste muestra, ¿verdad? Sacarla a la luz, volverla visible a las personas. Ese es el ministerio de Pablo. De manera que esa infinita sabiduría en el evangelio pueda ser dada a conocer por medio de la iglesia. Ustedes y yo somos receptores de la mayor expresión de la sabiduría de Dios, del uso del conocimiento perfecto de Dios para gobernar a la humanidad y trayéndole
salvación, es una expresión de su misericordia, una expresión de su gracia, una expresión de su amor, ¿verdad? Pero de nuevo, el evangelio es la expresión, es la puesta en práctica del conocimiento perfecto de Dios. El evangelio es una expresión de la sabiduría de Dios a la hora de gobernar la humanidad, sabiendo la caída y en condenación por su pecado, ¿verdad? Entonces dice, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús. Muy bien. ¿Cuáles son las implicaciones de la sabiduría? Bueno, yo diría primero, salimos a crecer en conocimiento de Dios. Salimos a buscar, nos establecemos disciplinadamente nuestra asistencia a los espacios donde de manera madura podemos crecer en el conocimiento perfecto de Dios, ¿verdad? Segundo, buscamos crecer en sabiduría, o sea, usar ese conocimiento adquirido y ponerlo en práctica para gobernar nuestras vidas de manera que le traiga gloria a Él. Tercero, confiar en esa sabiduría. Cuando la sabemos y la reconocemos, la ponemos en práctica, confiar en esa sabiduría. Y cuatro, admiramos esa sabiduría y la traemos a un lugar especial de gozo, santo, ¿verdad? Muy bien. ¿Hay hasta aquí alguna pregunta? Yo tengo una de esa de Efesios que usted Adelante. puso, sí, dice que esa sabiduría a fin de que la conozcan potestades y qué dominaciones, decía ahí, en los lugares celestiales. ¿A qué se refiere eso? Cristo anunció y proclamó las buenas nuevas, No, él creo que proclamó se me fue la señal, ¿a usted o a mí? ahí, ¿me escuchas ahí? ¿Me escuchas? Entonces, a lo que se refiere es a que él anunció a todos los poderes y principados su victoria sobre la muerte y su victoria sobre el pecado por medio de la cruz y por medio de su ascensión, ¿verdad? Eso Ok. es en muchísimos pasajes que él Ujú. anunció la obra del evangelio a toda la realidad espiritual. Que esa realidad espiritual, digamos, que pueden ser incluso las influencias de las autoridades en la tierra, digamos, de los no creyentes, Eh, supongo, no sé. O ahí ir muy lejos ahí. ahí en Efesios está hablando de principados, digamos, pero creo que está hablando, habría que verlo en contexto, digamos, pero Ajá, no sé si estás refiriendo a lo espiritual o a las entidades de gobernantes, ¿verdad? ok. Lo que se Ajá, está refiriendo. Así es. ok, ok, Muy bien. gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ay, me da mucha pena, pero eso de principados y potestades, siempre yo me he quedado con la duda qué es lo que se refiere. Ok. Entonces vamos a ir al pasaje. Ujú. Vamos a ver. Me está yendo. Uy. Ok. Dice, digamos, vamos a ver, de este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Estás hablando de toda la realidad espiritual, ¿verdad? Porque está en los lugares celestiales, no está hablando de los gobernantes de la tierra, ¿verdad? Lo ve, en los lugares celestiales, Ujú. ¿verdad? Ahí es donde están los principados y potestades, ¿verdad? Entonces está hablando a todos los ángeles, espíritus, a todos los seres celestiales. Él les anunció la victoria al usar su sabiduría. ¿Tiene sentido? Ok, está bien, gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Entonces, ok, ahora proseguimos. Ahora vamos a hablar del amor de Dios. Hemos hablado de su santidad, hemos hablado de su sabiduría. El castigo del pecado, expresión de su santidad. La aplicación de su justicia, expresión de su santidad, ¿verdad? Enviar a Cristo a la cruz por el perdón de los pecados, ¿verdad? Expresión de su sabiduría perfecta,
¿verdad? Ahora vamos a hablar del amor de Dios, ¿verdad? Es un atributo perfecto que va a encajar muy bellamente en el funcionamiento del evangelio, ¿verdad? El amor es un atributo que sale de la bondad moral de Dios. Cuando estudiamos sobre el amor de Dios, lo que estamos haciendo es estudiar sobre la bondad de Dios desde el punto de vista de su misericordia. Cuando estudiamos el amor de Dios, es estudiar la bondad de Dios desde el punto de vista de su misericordia, de su gracia, ¿verdad? De su paciencia y de su amor al perdonarnos nuestros pecados, los pecados los muchos pecados de los pecadores. Entonces vamos a definirla. Y le voy a pedir a doña Carmen, porfa, si me la puedes leer la definición. Claro. Amor, definición. La determinación libre y voluntaria, cuya fuente es su naturaleza de darse y entregarse a los demás por afecto a sí mismo. Muy bien, entonces vamos a hacer, muchas gracias, doña Carmencita. Ahora vamos a partir esa definición y vamos, pero antes de partirla, vamos a hablar de algunos conceptos que salen, se desprenden de la bondad moral de Dios. Hablemos qué es la bondad de Dios, ¿verdad? Hablemos qué es la misericordia de Dios, qué es la gracia de Dios, qué es la paciencia de Dios y por último definamos qué es el amor de Dios, porque ellas son expresiones, todas ellas, de la bondad de Dios, que es parte de su ser. Entonces, cuando hablamos de la bondad de Dios, estamos hablando que Dios es la norma suprema del bien. Esta es la definición de Wayne Grudem. Wayne Grudem dice que la bondad de Dios es la norma suprema del bien. O sea, ¿esto qué está queriendo decir? Que Dios es la fuente, es la expresión perfecta, es el estándar perfecto del bien, de la benevolencia, ¿verdad? Dios es benevolente, eso quiere decir que Él practica el bien, porque Él es la fuente del bien, es la evidencia del bien, es el estándar del bien. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Salmos 119:68. Dice, bueno eres tú, bienhechor, enséñame tus estatutos, ¿verdad? Y habla de esa característica de la bondad de Dios. Bueno eres tú, Él es la fuente del bien, ¿verdad? La bondad de Dios sale su disposición de dar generosamente a los demás, de hacer el bien, ¿verdad? Decir que Dios es bondadoso lo que hace es que describe la disposición que Dios tiene hacia los demás, ¿verdad? Hacia otros. Por ejemplo, el Evangelio es la mayor expresión de esa disponibilidad de Él hacia los demás, ¿verdad? Es la mejor expresión de su bondad. Jesús, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 19:17, Él describe, solo uno es bueno. Vean lo que dice. Solo uno es poseedor de la bondad perfecta, del estándar de lo que es bueno, del estándar de lo que es el bien. Ese es Dios, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si Dios es bueno, si Él es la fuente de todo lo bueno, si Él es el estándar de lo bueno, quiere decir que si Él aprueba algo, eso es bueno. Quiere decir de que su aprobación de algo es expresión de su propio carácter. O sea, lo que Dios le pida a sus criaturas, quiere decir que lo que Dios le pida a sus criaturas proviene de su bondad, ¿verdad? De su bondad absoluta y perfecta, ¿verdad? Eso nos deja entender que si Él es la fuente de lo que es bueno, el estándar de lo que es bueno, entonces cualquier expresión que muestre un mandato, una petición, una declaración, es expresión del bien en Él. Y es algo que podemos llamar bueno. O sea, conclusión, si Dios aprueba algo, nosotros debemos aprobarlo. Si Dios desaprueba algo, nosotros tenemos que desaprobarlo. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del bien perfecto. Pero vean lo que dice de nuevo bueno, perdón. Dice el señor Leight, digamos, este teólogo dice, Dios es el bien supremo porque creó todas las cosas buenas de la nada,
pero en su propio ser es bueno de sí mismo, infinitamente, inmutablemente bueno. Él nunca cambia, su bondad nunca cambia. El que Él sea el centro del bien, la personificación de lo que es bueno, eso nunca cambia. Él es bueno porque es independientemente de los demás. ¿Se acuerdan? Ansiedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros podemos deleitar y podemos aprobar lo que Dios aprueba, podemos deleitarnos en lo que Él aprueba, podemos apoyar lo que Él desaprueba, ¿verdad? Porque Él es bueno. Muy bien. Entonces, ahora la misericordia de Dios. ¿Qué significa la misericordia de Dios? Que de nuevo es una expresión de la bondad de Dios. Bueno, Dios responde a nuestra miseria con piedad, ¿verdad? La misericordia de Dios es la respuesta de Dios a nuestra condición caída, a nuestra situación caída, ¿verdad? Dios no es insensible a nuestras debilidades. Dios no es insensible a nuestras necesidades. Dios no es insensible a nuestros problemas. Esa es la respuesta misericordiosa de Dios. El hecho de que no es insensible a cada una de ellas. Por eso expresa su misericordia hacia nosotros, ¿verdad? Veamos lo que dice el Salmo 103. Y le voy a pedir a doña Lorena si me lo puede leer, por favor. Con mucho gusto. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe que estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Muy bien. Entonces, esta es una preciosa expresión, ¿verdad? De esa respuesta a la condición del ser humano. Lo hace como un padre que se compadece, ¿verdad? De sus hijos. Así se compadece el Señor, de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Él se acuerda que somos pobres. Él sabe la susceptibilidad del ser humano, sabe la fragilidad del ser humano, sabe la naturaleza caída del ser humano, y aún así se compadece de su estado de miseria, ¿verdad? Y responde. Por eso que entonces no sé si ya pueden traquear aquí y conectar que el evangelio es una expresión de la bondad de Dios, es una expresión de lo bueno, ¿verdad? Es lo bueno, la mayor expresión de la benevolencia de Dios. Que el evangelio es una expresión de la misericordia de Dios, es la respuesta de Dios a la condición del ser humano, la condición caída, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice Lamentación, perdón, déjenme ver. Segunda de Corintios 1 al 4. Y le voy a pedir, porfa, a Bernal, si me lo puedes leer. Dice, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Amén. Vean qué preciosa promesa, Amén. ¿verdad? Qué preciosa promesa. Es una expresión de la misericordia de Dios. Él ve nuestro estado. ¿Cuál es ese estado en el texto? Nuestras tribulaciones, ¿verdad? Él ve nuestro estado y entonces responde y responde con consuelo, ¿verdad? Esa expresión, digamos, misericordia de Dios, misericordioso, en algunos tractos del Nuevo Testamento se empieza a usar la palabra compasión de Dios, ¿verdad? La compasión de nuestro Señor Jesucristo cuando lo vemos reaccionando a las necesidades físicas o espirituales de las personas, ¿verdad? En otros aspectos, en otros textos dice que Él es compasivo y clemente, ¿verdad? Y son usados para expresar esa bondad misericordiosa de Dios, esa compasión misericordiosa de Dios por nuestro estado, por nuestra condición, por nuestras necesidades, por nuestros problemas, ¿verdad? Entonces, muy bien, sigamos. Ahora vamos a hablar de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando de esa generosa y libre bondad no merecida
hacia otros para salvarlos. La gracia de Dios, normalmente lo describimos como favor no merecido de Dios, pero la gracia de Dios es descrita por Pablo y por Pedro y por varios autores bíblicos como específicamente para la salvación de pecadores. Una generosa y libre bondad no merecida hacia los que quiere salvar. O sea, este dador de la gracia no le debe nada al que la recibe, ¿verdad? La ejerce como alguien que tiene poder sobre el receptor, ¿verdad? ¿Qué más? También es la libertad de un Señor soberano para salvar a quien escoge, sin otra razón que no sea un favor de un modo que no sea, digamos, por su misericordia y su amor, ¿verdad? Que algo extraño está pasando. Vamos a ver. Alguien está rayando mi pantalla y no soy yo. Muy bien. Entonces, Ya decía yo, qué raras esas rayas que está haciendo Manrique. si no soy yo, creo que es alguien. Qué raro, no sabía que alguien podía hacer eso. Entonces, muy bien, voy a continuar. Entonces, muy bien, ¿dónde quedé? La gracia de Dios. Entonces, esa libertad del Señor soberano para salvar a quien escoge, sin otra razón que es la expresión de su misericordia y el amor en Cristo. Vean lo que dice Efesios 2, 4 al 5. Y le voy a pedir, porfa, vamos a ver quién sigue, a Paola, si me lo puedes leer, porfa. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y vemos de nuevo ese concepto de la gracia, ¿verdad? Dice que por gracia es que vino la salvación. Vean los aspectos. Dice, de la riqueza de su misericordia, ¿verdad? Por causa de su gran amor. Vean la conexión entre los aspectos, ¿verdad? Dice, con que nos amó. Cuando estábamos muertos, a pesar de muertos y practicando nuestros pecados, nos trajo vida, ¿verdad? Dice, vida juntamente con Cristo. Cuando pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, a pesar de que éramos pecadores, puesta la fe en Cristo Jesús, instrumentalmente nos unió con su muerte, muriendo al pecado, y nos unió con su resurrección, ¿verdad? Rompiendo el poder de la muerte sobre nosotros, ¿verdad? Y entonces dice que eso es por gracia, esa generosa y libre bondad de Dios que no se merece, que no la hace porque no lo merecíamos, no la hace porque no nos lo merecíamos, lo hace de su carácter, de su naturaleza, ¿verdad? Del afecto a sí mismo, de su gloria, ¿verdad? Por gracia, ¿verdad? Vean lo que dice John MacArthur y le voy a pedir a Dani de la Cruz si me lo puedes leer, por favor. Dani. Ok, entonces, Melanie. Dani está preguntando, pero no lo oímos, Dani. Perdón. Voy a leer. La Ahí me gracia. oyen. Ahora sí, Dani. Ay, perdón, es que mi hermano me regaló unos audífonos nuevos y estoy aprendiendo a usarlos. Disculpen. Si quieres La leer, gracia, entonces. la gracia de Dios lo describe como alguien concediendo un favor de un modo perfecto para aquellos que no pueden merecerlo porque lo han rechazado y están bajo la sentencia de la condenación divina. Muy bien. Entonces, gracias, Dani. Entonces, esta descripción nos permite ver específicamente, ¿verdad?, sobre esta expresión de la gracia de Dios. Ahora, ¿qué es la paciencia de Dios? Bueno, es esa frase que se dice en algunos textos sobre que es lento para la ira con respecto al pecado, ¿verdad? Entonces, es la habilidad de Dios de refrenarse cuando se le es ofendido. La paciencia de Dios es donde Dios espera compasivamente
con aquellos quebrantados por sus pecados, que claman por perdón y salvación. Vean cómo Isaías describe, digamos, la paciencia de Dios. Y le voy a pedir a Melanie, ahora sí, si me lo puedes leer. Por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes, y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Oh pueblo de Sión, morador de Jerusalén, no llorarás más. Ciertamente Dios se apiadará de ti a la voz de tu clamor. Cuando la oiga, te responderá. Muy bien. Muchas gracias, Melanie. Entonces, la paciencia de Dios, ¿verdad? Es esa iniciativa de Dios, ese deseo de Dios de buscar la paz y de perdonar en vez de ejercer su justicia, ¿verdad? Es de su larga paciencia que Dios invita al arrepentimiento, ¿verdad? Y esa es la paciencia de Dios. Muy bien. Ahora ya llegamos al amor de Dios, que es la determinación libre y voluntaria. Bueno, que esa parte de la definición. Vean 1 Juan 4:10. Y le voy a pedir, porfa, a Liz, si me lo puedes leer. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, muchas gracias, Liz. Este pasaje, digamos, cuando hablamos de que es una determinación libre voluntaria, ¿verdad? El amor de Dios no es una pasión inconstante, ¿verdad? Este es un amor por su santidad, ¿verdad? Es un amor libre y de su iniciativa, es un amor paternal que lo describe como un ser eterno. Es la mayor expresión de ese amor de Dios declarado y es específicamente en la obra de Cristo, ¿verdad? Y eso es lo que primero Juan nos explica, la mayor expresión del amor de Dios, de esa determinación libre y voluntaria, es el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, la entrega de Cristo en la cruz por el perdón y la salvación de los pecadores, ¿verdad? Dice que es la determinación libre y voluntaria, bueno, que se desprende de su perfección divina, o sea, de su naturaleza, ¿verdad? O sea, Dios es amor, no es lo mismo que Dios es solo amor, no, Dios es su amor, y eso es lo que la Biblia dice, ¿verdad? No podemos usar ese aspecto del amor de Dios para justificar una aceptación incondicional del comportamiento del ser humano, no, el amor de Dios es del amor de Dios donde se desprende la aplicación de la justicia de Dios sobre el pecado, pero también es del amor de Dios de donde sale, de donde se desprende, ¿verdad? Es de esa perfección divina su decisión de resolver la necesidad más grande que tiene el ser humano, ¿verdad? Entonces, de entregarse a los demás por afecto a sí mismo, dice la definición. Allí es donde se encuentra la mayor expresión en Cristo Jesús, ¿verdad? Se le ha expresado, este amor se ha expresado en sus obras de creación y de providencia. Su amor es clemente y misericordioso por las personas. Esto lo conducen a actos generosos de bien para con todos. Pero la mayor expresión de la expresión de su bien para con todos es Cristo Jesús, la entrega de su Hijo para salvar pecadores, como decía 1 Juan, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la fuente de este acto? Bueno, de la naturaleza perfecta de Dios. No viene del mérito de una persona, no viene del no mérito de una persona, viene de la naturaleza perfecta de Dios, de la santidad de Dios, ¿verdad? Vean lo que dice, por ejemplo, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es de su amor, ¿verdad? No dice que algo que tiene o no tiene el ser humano, dice que es de sí mismo, por afecto a sí mismo. Viene de él mismo, la expresión de su amor hacia los demás, ¿verdad? Para que todo aquel que cree en él no se pierda y más bien tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de este amor de Dios? Bueno, número uno, ¿verdad? Concentrarse en conocerlo, ese amor, y darlo a conocer más,
en Cristo Jesús, el tener la convicción que Dios es bueno en todo lo que hace, en todo lo que permite que nos sucedan, ¿verdad? El tener la convicción de salir a abandonar nuestro pecado, ¿verdad? Otra aplicación, bueno, salir a obedecer sus mandatos, sus leyes, sus preceptos, ¿verdad? Esperar en el Señor, ¿verdad? Confiando en su amor por nosotros en las situaciones difíciles y de tormenta, ¿verdad? También tenemos una implicación del amor de Dios, el entender el verdadero amor de Dios, es basar nuestra seguridad e identidad en ese amor de Dios por nosotros, no en el amor de otros hacia nosotros, pero en el de nuestro Padre hacia nosotros. Aunque perdiéramos el amor de todas las personas a nuestro alrededor, ¿verdad? Nuestra identidad y seguridad está basada en la seguridad de ese amor del Padre para con nosotros. Otra implicación, que amar a otros, una implicación es que debemos de amar a otros con ese amor recibido, con el entendimiento de ese amor sacrificial y perdonador. Esto en la familia, en el matrimonio, en la iglesia, ¿verdad? Ese es, digamos, la descripción sobre el amor de Dios. Vamos a ver si hay aquí alguna pregunta hasta aquí. Me llama la atención que Dios se apunta siempre como a Él mismo, dice, por afecto a sí mismo, para gloria de sí mismo. O sea, como que todo empieza y termina en Él. Así es. Conociendo Él nuestra vulnerabilidad, ¿verdad? Y fragilidad, en realidad no nos puede dejar a la libre, porque haríamos quién sabe qué cosas. Entonces todo de verdad tendría que, por eso comienza en Él y termina en Él, o sea, lo llena todo. Así Entonces digo es. yo, qué bueno que eso como que le deja a uno bien claro por qué siempre nos pide que apuntemos a Él, ¿verdad? No a nosotros ni a nadie más, es que es a Él. Él lo hace también para glorificarse Él mismo, por amor a sí mismo, porque si no, nosotros, quién sabe, Claro, perdidos, totalmente de perdidos. acuerdo. Eso que Sí, estás diciendo me hace pensar de que es mejor que su amor hacia nosotros, que sea por amor a sí mismo, es ajá, un mejor amor porque no depende de nuestro comportamiento. exactamente, exacta. Nos protege Ah, muchísimo con eso. ajá, Sí, ¿verdad? Nosotros a veces, digamos, en este estado caído, ¿verdad? sí, ¿Verdad? nos Nosotros, hacemos preguntas raras ¿verdad? y, Nos y en realidad, gusta merecernos el amor, ¿verdad? exacto. Cuando alguien está enojado con nosotros y alguien que Ujú. amamos, ¿verdad? Nos sentimos culpables y queremos ganar Sí, el juego, ¿verdad? Es esa lucha eterna, ¿verdad? sí, sí, y me encantó también la aplicabilidad de la sabiduría, ¿verdad? Que en realidad es aplicar el conocimiento perfecto que ya Dios tiene, ¿verdad? Y que nosotros lo encontramos en las escrituras, porque para mí la práctica de la sabiduría era como seguir el consejo de Dios, nada más, ¿verdad? Así es. Seguir el consejo de Dios, pero hay algo más profundo de verdad en eso, y es Amén. el conocimiento puro de su perfección misma. Perfecto, ¿no? Sí, Gloria a Dios. Muy bien, ¿qué les sí, parece? gracias. Ahora nos vamos al último atributo de la noche. Vamos al de justicia. Y con ese terminamos y volvemos y ya terminaríamos nuestro curso. Vamos al atributo de su justicia. Y de verdad, vamos a relacionarlo con su santidad, ¿verdad? Vamos a relacionarlo con su sabiduría. Vamos a relacionarlo con su amor, ¿verdad? Con su bondad, con su misericordia, con su gracia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de justicia, vamos a primero a definirla, ¿verdad? Entonces, le voy a pedir, porfa, a Isabel, porfa, si me puedes leer la definición. Sí, dice que actúa perfectamente de acuerdo a lo que es recto ante la violación de la justicia de su carácter. Muy bien. Entonces, la justicia de Dios es la acción de Dios, la acción perfecta de Dios. De acuerdo, dice la definición, vamos a ver, de acuerdo a lo que es recto, ¿verdad? Eh, todo el conocimiento de Dios del bien, ¿verdad? Él ejecuta perfectamente
de acuerdo a lo que es recto ante la violación de la justicia de su ley, de sus preceptos, de su carácter. En su ley, mandamientos y preceptos está inscrito su carácter. Por ejemplo, si Dios es amor, entonces dice, ámense los unos a los otros, ¿verdad? Ahí está, en ese mandato está inscrito el carácter de Dios. Si alguien decidió, no, a este yo no lo amo, ¿verdad? Es violar la justicia del carácter de Dios que está inscrito en el mandato. ¿Tiene sentido? Entonces, la justicia de Dios es aplicar, es la aplicación de Dios de lo que se merece esa persona por transgredir la justicia de su carácter en el quebrar esa ley, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Dios es completamente correcto, ¿verdad? Dios es completamente justo, ¿verdad? Eso es algo importantísimo a tener claro, ¿verdad? Él es justo, Él nunca es injusto. Él es recto, Él es nunca desviado, ¿verdad? Él es correcto, Él es nunca incorrecto. Entonces, cuando Él trata al hombre, en cualquier caso, lo hace de su rectitud, con lo que es correcto, con lo que es bueno. No hay nada que Dios hace que es malo, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos que lo hace de acorde a su justicia. Es que actúa perfectamente de acorde a lo que es recto, porque Él es recto. Entonces, cuando el hombre peca, Dios actúa de manera perfecta y de manera lo que es recto. Ese es la justicia de Dios. Ese es el despliegue de la justicia de Dios. Entonces, lo hace cuando Él juzga las acciones del hombre. Y a eso nos referimos con la justicia de Dios, ¿verdad? Hay cuatro términos que se usan para la justicia de Dios en la Biblia. Algunos textos muestran la justicia rectora de Dios. Parecen describir a un rector ejerciendo su justicia en el mundo. Entonces, esto presenta a Dios como un gobernante que es moral, y aquel que transgrede su moralidad o su ética, ¿verdad? Él ejerce su poder sobre esa persona. Entonces, la justicia rectora de Dios está hablando que a Él gobernar el mundo, ¿verdad? Él recompensa la obediencia y Él castiga la desobediencia. Y ese es un aspecto de la justicia de Dios, esa justicia rectora de Dios. El siguiente, veámoslo en Salmos 99:3, y le voy a pedir a Ricardo, por favor, si me lo puedes leer. Sí. Dice, el poder del rey ama la justicia. Tú has establecido la equidad, has hecho juicio y justicia en Jacob. Muchas gracias, Ricardo. Con gusto. Dice que Él ama la justicia, ¿verdad? Dice que Él ha establecido la equidad. Dice, has hecho juicio, ha emitido, ha aplicado su justicia. Un juicio de Dios es la aplicación de su ley, es la aplicación de su justicia, ¿verdad? Has hecho justicia, se la puso en práctica, la desplegó. Entonces está hablando que el poder del rey se refleja en el poder de ese gobernante moral se refleja en aplicar su ley, en desplegar su justicia. Eso es el aspecto de la justicia rectora de Dios. Ahora veamos Romanos 1:32, y le voy a pedir a doña Carmen si me lo puede leer, por favor. Voy, madre. Sí. Romanos 1:32. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignas de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Muy bien, muchas gracias, doña Carmen. Entonces veamos ahí. Dice, aunque conocen el decreto de Dios, o sea, se refiere a la ley, el mandato, el precepto, el decreto de Dios, los que practican, ahí en los versículos anteriores estaba hablando de una serie de acciones que son pecado contra Dios, que son aberración ante Dios. Y dice que Él decretó castigo para aquellos que practican esas cosas.
Y dice que aún conociendo lo que él decretó sobre la práctica de esas cosas, las practicaron, ¿verdad? Y por ende dignos de muerte, porque eso es lo que decía el decreto, ¿verdad? Que el que practique esas cosas merece muerte. Dice, no solo las hacen, sino también que aprueban que otros la practiquen, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que Dios se presenta como un gobernante moral que ejecuta su justicia, ya sea por ejemplo, castigando el malhechor o ya sea recompensando al que actúa bien, ¿verdad? Muy bien. Otro aspecto de la justicia de Dios es cuando es presentado como su justicia, digamos, su justicia distributiva de Dios. Es cuando los pasajes que hablan Dios aplicando su ley, ¿verdad? Entonces vamos a ver Romanos 2:6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Dios distribuye su justicia, ¿verdad? Su justicia es distributiva. Entonces, estamos hablando que todos los seres humanos, ¿verdad? Tienen acciones específicas y cada una de esas acciones, ¿verdad? Van a ser pagadas de acorde a lo que hicieron, ya sea que hicieron bien o ya sea que hicieron mal, ya sea que obedecieron o ya sea que desobedecieron, ya sea que se sometieron o ya sea que se rebelaron, ¿verdad? Y vemos que Dios distribuye su justicia dependiendo de cómo el ser humano actuó. Otro aspecto de la justicia, bueno, Pedro 1:17, y le voy a pedir a doña Lore, porfa, si me lo puede leer. Claro que sí. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Muchas gracias, doña Lore. Bueno, Vamos a ver, vean cómo se presenta aquí. Se presenta como un Dios que aplica su justicia. Dice, aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno. ¿Verdad? Sabiendo ustedes eso, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación, o sea, o el tiempo de sus vidas caminando con Cristo, como discípulos de Cristo. Presenta a Dios aplicando su ley, desplegando su justicia, ¿verdad? Muy bien. Ahora, también algunos pasajes presentan la justicia de Dios como una justicia remunerativa, la justicia remunerativa de Dios, a Dios otorgando, a Dios otorgando recompensa al que obedece, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, veamos Deuteronomio 7:9 y le voy a pedir a Bernal, por favor, si me lo puedes leer, Deuteronomio 7:9. Sí, claro. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Muy bien. Entonces, gracias, Bernal. Ahí en el pasaje estamos viendo la remuneración de Dios, su justicia remunerativa, dependiendo de cómo las personas actuaron de acorde a su ley, a su pacto. Entonces eh, dice, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Dice que, su misericordia, ¿verdad? Su pacto es para aquellos lo que los aman y lo que siguen sus mandamientos. Y vemos la remuneración, ¿verdad? Es su pacto y misericordia para los que aman y guardan sus mandamientos, ¿verdad? Y vemos que es presentada la justicia como una que remunera, ¿verdad? Por último, tenemos la retributiva, ¿verdad? Cuando hablamos de la justicia retributiva, estamos hablando del castigo del pecado, del pasar consecuencias, castigar al malhechor, ¿verdad? Y esto lo podemos ver en Romanos 6:23 y le pido a Paola, porfa, si lo puede leer. Claro que sí. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias, Pau. Un gusto.
Entonces, mis hermanos, dentro del marco de la justicia de Dios, el castigo del pecado es algo justo, ¿verdad? El castigo del pecado es una expresión de la santidad de Dios. Si Dios no castiga el pecado, si no aplica su ley, si no aplica su justicia, ¿verdad? Entonces se estaría negando a sí mismo. Es una expresión de su amor, ¿verdad? Es una expresión de su perfección, ¿verdad? Quienes hacen lo malo, ¿verdad? Eh, Quienes hacemos lo malo, ¿verdad? Tendremos que pagar por nuestro pecado. Esa es la emisión de la justicia de Dios. La justicia de Dios es rectora. Él no ignora las acciones buenas y malas de los seres humanos que creó a su imagen. La justicia de Dios es distributiva. Él aplica su ley dependiendo de cómo actuó cada uno, ¿verdad? Es remunerativa, ¿verdad? Bendiciendo al obediente y retributiva, castigando a aquel rebelde de corazón, ¿verdad? Y esa es la expresión de la justicia. Entonces, muy bien. Hemos llegado al final de nuestro curso viendo estos atributos y espero que se haya podido generar una mejor visión del carácter y la naturaleza perfecta de Dios. No sé si hay alguna pregunta o comentario y si no, vamos a orar y dar término a nuestro curso. Manri, faltan 2 teologías. 2. Faltan dos, sí, exactamente. 2. Y a usted le va a dar tiempo de darnos esas 2 teologías. Yo empezaré la segunda, y la voy a empezar a enseñar con Aarón, ¿verdad? Y él la va a terminar, y la tercera la terminaría él. De hecho, hablamos de que él tomaría la decisión si, para que no se vuelva muy cargado, cuidado y dar 4 cursos de teología para distribuir las doctrinas en 4. Ajá. Ah, entonces él sigue. Ok. Así es. Gracias, Manri. Con mucho gusto. Muy bien. Oremos. ¿Les parece?